Ciudadana secretaria, sírvase informarse de quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura a la cuenta. Punto número 1. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el informe, el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional correspondiente al ejercicio económico financiero 2025, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, numeral 14 y 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido el punto en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria a los efectos de incluir en el orden del día el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional correspondiente al ejercicio económico financiero 2025, de conformidad con lo consagrado en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Por favor, sírvase indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana secretaria, sírvase incluir el punto en el orden del día. Siguiente. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Sírvase dar lectura al proyecto de orden del día de hoy. Primero, derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y vicepresidenta sectorial de Economía, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en ocasión de exponer el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2025 y el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2025, de conformidad con lo consagrado en el artículo 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, primera discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Tercero, primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Cuarto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional correspondiente al ejercicio económico financiero 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 39, numeral 4 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Quinto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el proyecto de presupuestos de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día, ciudadana secretaria. Primer punto del orden del día. Derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y vicepresidenta sectorial de Economía, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en ocasión de exponer el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2025 y el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2025, de conformidad con lo consagrado en el artículo 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Se designa una comisión conformada por la diputada Desiree Santos Amaral, la diputada Tania Díaz, el diputado Bernabé Gutiérrez, el diputado Juan Carlos Alvarado, el diputado Orlando Camacho,
el diputado Ricardo Molina. No se encuentra el diputado Ricardo Molina. Está de luna de miel, se casó ayer. ¿O era secreto? ¿Era secreto? El diputado Jesús Faría, por favor, borremos eso del vivo. El diputado Jesús Faría, que no se casó ayer, ¿no? Como trajo flu nuevo. La diputada Yoramí Quintero y la diputada Fran Silvis Martínez, a los efectos de que se sirvan a acompañar a la vicepresidenta ejecutiva y vicepresidenta de Finanzas, Delcy Eloína Rodríguez, acompañada por las vicepresidentas y vicepresidentes de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. A las puertas del hemiciclo de sesiones se encuentra la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y vicepresidenta sectorial de Economía, doctora Delcy Eloína Rodríguez, acompañada por los vicepresidentes de Gobierno. Con ella, el capitán Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano Ricardo José Menéndez Prieto, vicepresidente sectorial de Planificación y ministro del Poder Popular para la Planificación. La doctora Gabriela Servilia Jiménez Ramírez, vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. El mayor general Jorge Eliezer Márquez Monsalve, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. El ciudadano y filósofo, y Ricardo Menéndez es geógrafo con máster, pero le ponen ciudadano, que es el más alto sitial para cualquier persona nacida en esta tierra. El ciudadano y filósofo Freddy Alfred Nazaret Ñáñez Contreras, vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Y la licenciada ciudadana, como ponen aquí, Anabel Pereira Fernández, ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Se encuentran con ella también a la izquierda del hemiciclo de sesiones en sitio protocolar, el ciudadano Calixto José Ortega, presidente del Banco Central de Venezuela, el doctor, Héctor sí le ponen doctor porque es presidente de PDVSA, doctor Héctor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, el capitán José David Cabello Rondón, superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el doctor Larry Daniel Daboe Márquez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y consultor jurídico de la Vicepresidencia de la República. Es invitado especial a este acto por el tema que nos ocupa, el ciudadano y comunero Ángel Prado, ministro
del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y la Agricultura Urbana. Y el ciudadano Alejandro López, viceministro de Educación. ¿Cómo estás, Alejandro? Están también los viceministros del área de la Economía, Finanzas y Comercio Exterior, el ciudadano Cristian Hernández Verdecana, viceministro de Hacienda y Presupuesto Público, el ciudadano Saúl Ameliach Rangel, viceministro de Economía Productiva, el ciudadano Johan Álvarez Márquez, viceministro para el Comercio Exterior y la Promoción de Inversiones, el ciudadano y honrosamente sancionado William Castillo Bolé, viceministro de Política Antibloqueo, la ciudadana Jennifer Quintero de Barrios, jefa de la Oficina Nacional de Presupuesto, y el ciudadano Rudolf Martín White Márquez, consultor jurídico de la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE. Están también los viceministros de Planificación, Wilmara Lugo Morgado, viceministra de Planificación Social e Institucional, Edgar Valero Acosta, viceministro de Planificación Territorial, mejor conocido como Pajarito, y el ciudadano José Avendaño Rumbos, viceministro de Planificación Económica. Diputadas, diputados, comuneras y comuneros, movimientos sociales. Queremos hacer énfasis en el carácter especial de esta tradicional y obligatoria convocatoria del día de hoy, en la que la vicepresidenta ejecutiva de la República presenta el presupuesto para la nación. Consideramos el carácter especial porque son nuevos tiempos los que se avecinan para la prosperidad y el avance en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Son nuevos tiempos para la búsqueda de la equidad, de la igualdad y la cura definitiva de las heridas provocadas por la brutal guerra económica, las sanciones y los bloqueos que hemos logrado sortear con tesón, con esfuerzo, con inteligencia y también con una indeclinable vocación para la victoria. Es por eso que les pido a las diputadas y a los diputados que presten especial atención a los derroteros que se originarán de la propuesta que trae el día de hoy la vicepresidenta ejecutiva. Sin más, quiero dejar en el derecho de palabra a la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y vicepresidenta de Finanzas. Muy buenos días, diputados, diputadas de esta honorable Asamblea Nacional. Quiero saludar al doctor Jorge Rodríguez, presidente de este cuerpo legislativo, hermano en revolución y hermano de la vida. Saludo igualmente a los vicepresidentes sectoriales, Ricardo Menéndez, general en jefe Padrino López, Jorge Márquez, Freddy Ñáñez, capitán Diosdado Cabello, Gabriela Jiménez. Saludo Freddy Ñáñez, a todos los vicepresidentes sectoriales que nos acompañan el día de hoy para presentar este presupuesto para el año 2025. Saludo igualmente al presidente del Banco Central de Venezuela, al presidente de Petróleos de Venezuela y al superintendente nacional tributario José David Cabello. Quiero especialmente dar un saludo al ministro del Poder Popular para las Comunas, Ángel Prado, a los comuneros, a las comuneras que nos acompañan el día de hoy a presentar este presupuesto 2025, el Plan Operativo Anual y también la Ley Especial de Endeudamiento. Hace exactamente un año estaba el pueblo venezolano en movimiento para la defensa del territorio de la Guayana Esequiba. Nos movimos el 3 de diciembre con una sola motivación: defender lo que por derecho nos corresponde, defender lo que legítimamente es del pueblo venezolano, de los venezolanos, de la venezolana, derechos irrenunciables y al cual el pueblo venezolano
ha puesto su alma. Hace exactamente un año estábamos nosotros como pueblo unánimemente respondiendo 5 preguntas. La primera de ellas, rechazar la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899. La segunda pregunta, apoya el Acuerdo de Ginebra 1966 como único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana. Tercera pregunta, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver esta controversia territorial? Número 4, ¿está usted de acuerdo en oponerse a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Pregunta quinta y última, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba? El pueblo venezolano de manera unánime respondió por primera vez. No había existido un referéndum en nuestro país que contara con tal respaldo popular ante un asunto de tal trascendencia nacional como es la defensa de nuestro Esequibo. Quiero iniciar esta presentación reflexionando sobre las bases que hicieron posible la formulación de esta ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2025. Esta ley, lo hemos venido diciendo y ratificando, no se realizó en una oficina, no se realizó en un despacho de planificación del Ministerio de Finanzas, no, esta es una ley que se realizó con las bases del pueblo, en el proceso de consulta popular, en más de 100.000 asambleas, donde se tomaron los lineamientos esenciales para lo que significa la formulación de políticas dirigidas a resolver el destino de los venezolanos y las venezolanas. De allí también nació, ustedes lo saben, el plan de las 7 transformaciones en el área económica, social, en el área de la seguridad, en el área geopolítica, las 7 transformaciones profundas que requiere Venezuela para marcar un camino que nos lleve a la defensa de la paz, que nos lleve a la defensa de nuestra integridad territorial, que nos lleve a un crecimiento económico con igualdad y con justicia social, que nos lleve a profundizar el modelo social que nos legó el comandante Hugo Chávez y que el presidente Nicolás Maduro ha venido reafirmando a través del sistema de misiones y grandes misiones sociales, que nos permita garantizar la paz a través de un sistema de seguridad ciudadana respetuosa de los derechos humanos, que nos permita un desarrollo científico y tecnológico que garantice la independencia económica de Venezuela, que tenga como uno de los pilares fundamentales la transformación en la defensa de los derechos de la naturaleza, en la defensa de lo que significa hoy las graves consecuencias de la emergencia climática como la conocen ya los pueblos del mundo. Este presupuesto para el ejercicio fiscal 2025 tiene unas connotaciones especiales. La primera de ellas, se reafirma ya lo que fue el ejercicio. Por primera vez, el año pasado aquí pedimos a este cuerpo legislativo que se apoyara en la incorporación de la Guayana Esequiba en el presupuesto del año 2025. Yo tengo que agradecer porque ha permitido mantener la política de defensa integral de nuestro territorio. Y este año siguiente cuenta igualmente con una partida presupuestaria incluso ampliada para nuestro territorio, la Guayana Esequiba. Contempla igualmente, estimado Ángel Prado, comuneras y comuneros, una cartera especial para proyectos por circuitos comunales para este año 2025, donde los proyectos que nacen directamente de las necesidades del pueblo organizado en comunas y consejos comunales tengan ya incorporación en el presupuesto del año siguiente. Quiero, en ese sentido, informar que hemos consignado para la reforma, además
de la Ley de Presupuesto 2025, del Plan Operativo Anual y de la Ley de Endeudamiento Especial, hemos consignado la Ley de Planificación Pública y Popular y la Ley del Sector Financiero Público para reformarlas en aspectos muy concretos que permitan la incorporación de la agenda programática anual que nazca directamente de la discusión de las comunas, de los consejos comunales y del poder popular organizado como una conclusión ineludible que salió del Congreso del Bloque Histórico de la Patria. Pedimos la mayor de la cooperación en esa dirección. Es el camino para Venezuela, consolidar el poder popular, que sea el poder popular quien marque las riendas, el destino y el camino de los venezolanos y de la venezolana, que sea el basamento de una poderosa democracia participativa y protagónica. ¿Es que acaso eso no nos hace motivo para ser orgullosos y orgullosas frente al mundo cuando revisamos en profundidad de qué significa y qué estamos hablando de la democracia en Venezuela? Es lo que no han podido ni podrán derribar, es lo que no han podido ni podrán cambiar el curso de esta historia, de una historia que hoy la escriben los venezolanos y las venezolanas en unión nacional para defenderse de las terribles agresiones que un sector extremista de la antipolítica venezolana, y se lo digo también a los diputados y diputadas que representan el bloque opositor, de un grupo extremista que se ha dado a la tarea de planes para la destrucción de la paz y del desarrollo económico para comprometer el futuro de Venezuela y de su pueblo. Cuando yo digo que hay consenso, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. La defensa de la economía es un consenso, donde los extremistas buscan permanentemente perturbar, buscan con planes perversos alterar el buen curso que inició en el año 2021, donde tomamos un rumbo para el crecimiento económico sostenido con el autoesfuerzo de los venezolanos y de las venezolanas. Pero quizá peor aún son los planes macabros para alterar la paz de la República. Y lo hemos visto, como lo ha expuesto el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, como pretenden alterar la tranquilidad de las festividades decembrinas. Ahí hay unión nacional. A esos extremistas hay que decírselos en la cara. Hay unión nacional en la defensa de Venezuela. Que no se atrevan porque este pueblo está cansado de ellos. Este pueblo está harto de ellos y de ellas, de quienes falsamente se han arrogado la condición para hablar de manera despectiva y denigrante de las mujeres venezolanas. Y a esa señora extremista, con planes terroristas contra el sistema eléctrico, contra el sistema de distribución de gas, le decimos que aquí estamos las mujeres venezolanas, que aquí estamos las bolivarianas para defender esta patria, para defender a nuestras hijas, a nuestras abuelas, a nuestras madres, que no se equivoquen, porque nosotras no estamos jugando carrito, ni estamos cantando para hacerle fiesta a la industria cultural de Miami. Nosotros estamos acá en la defensa de la identidad de los venezolanos y de las venezolanas, y sabemos que es también el sentir de los hombres de esta patria. Este presupuesto, que nació también sus líneas principales de la consulta popular, que añadió la cartera especial para los proyectos comunales, ha incorporado como líneas estratégicas de atención especial en la ley de endeudamiento las áreas de servicios esenciales para nuestra población como electricidad, agua y transporte. Nos acompañan acá el presidente de PDVSA y también el superintendente tributario, que son pilares de lo que será el presupuesto del 2025. Pero hay que decirlo también,
El mayor esfuerzo está en la recaudación tributaria, como se lo ha pedido el presidente al licenciado José David Cabello, quien está cumpliendo a cabalidad con la instrucción y la indicación del presidente Maduro. Debe estar en un concepto de la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y de las ciudadanas, pero está demostrando igualmente lo que es el pilar fundamental, como es la recaudación tributaria. Está demostrando que hay otras áreas de la economía que nosotros también hemos priorizado, como lo ha pedido el presidente, diversificar la economía en una economía real en distintos sectores, como la agricultura. Sectores donde el sistema de financiamiento consolide los emprendimientos en nuestro país como un mecanismo de consolidación de los ingresos de la familia venezolana que fueron duramente atacados por la agresión económica promovida por los extremistas antipolíticos. Donde vemos también un crecimiento importante, lo decía ayer el presidente Maduro, un crecimiento importante en el área de la minería con un 21% del PIB, en el área de la construcción con un crecimiento del 24% del PIB, en el área del comercio, de la manufactura. Es la diversificación de la economía real y es la utilización y la siembra verdadera del petróleo para dar impulso a sectores estratégicos que permitan el abastecimiento de alimentos de nuestro país de forma soberana y de forma segura. El año 2024 se ha convertido en el año de mayor abastecimiento en Venezuela. Podemos decir sin duda alguna que hay abastecimiento pleno en Venezuela, que los planes macabros que tuvo el extremismo fascista venezolano en el año 2015, 16, 17 para desabastecer a Venezuela fueron firmemente derrocados por el pueblo venezolano y por los sectores productivos, tanto públicos como privados, que en una sola acción han permitido pleno abastecimiento en Venezuela. Quiero señalar que el presupuesto contemplado para el año 2025 asciende a 906.459.117.540 bolívares, o su equivalencia en divisa de dólar a 22.661.477.939 dólares. Debo confesar que tuve que nebulizarme en la mañana para poder leer esta cifra, pero que en realidad lo que están manifestando y lo que está aquí simbolizando es que Venezuela ha ido avanzando en la incorporación de ingresos importantes para el sustento de la familia venezolana. De esta cantidad, distinguidos diputados y diputadas, de este monto, el 77.6% está dirigido a la inversión social. A la inversión social en desarrollo social y participación, en el Esequibo, en cultura y comunicación, en ciencia y tecnología, en infraestructura y obras públicas, en educación, salud, vivienda, seguridad y en el Fondo de Compensación Interterritorial. Como ustedes ven, seguimos avanzando en la profundización de que todo nuestro presupuesto, en su mayoría, vaya a la inversión social. Pero cuando revisamos la partida de gasto, el 41% está dirigido a la atención de nuestro pueblo trabajador y al sistema de protección patria, que ocupa un 24% de esta partida. Es un presupuesto que refleja muchas cosas. La primera de ellas, la condición de resistencia victoriosa de la economía venezolana en condiciones de adversidad, en condiciones de asfixia económica, en condiciones de agresión económica contra los trabajadores, contra las trabajadoras del país, contra los procesos productivos, impidiendo y asfixiando financieramente a Venezuela que no acceda a mercados financieros internacionales, pero impidiendo también el acceso de los sectores productivos de Venezuela a corresponsalías internacionales para el intercambio
de bienes y servicios, para garantizar materia prima, para garantizar bienes de capital. En esas condiciones adversas, hoy Venezuela es uno de los países o es el país que más creció en Sudamérica y en América Latina. Y está proyectado igualmente para el año 2025. Ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional, que la CEPAL, siempre son tímidos cuando les toca hablar de Venezuela en relación a sus aspectos positivos y al crecimiento. Para el año 2024, la CEPAL había proyectado un crecimiento de un 5%. Ayer lo informaba el presidente al país. 8.5%, tal como lo ha confirmado el Banco Central de Venezuela, 8.5% es el crecimiento del PIB para los 3 primeros trimestres del año 2024. Se quedó tímido, como siempre, el Fondo Monetario Internacional. Y podemos afirmar ya que se han cumplido 14 trimestres consecutivos de crecimiento económico en Venezuela. ¿Por qué es importante resaltarlo? Repito, porque a diferencia de otros países, Venezuela es víctima grosera de un asedio, de una agresión económica sin precedentes. Nunca había conocido nuestra república, nuestra patria, una agresión de tal naturaleza. Pero lo que están demostrando los números es la capacidad de resistencia del pueblo venezolano, de sus hombres, de sus mujeres, mirando siempre al futuro, garantizando la vida de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Esos números que son fríos, lo que está diciendo es, este es un gran pueblo, este es un pueblo que no se rinde y este es un pueblo indestructible. Con Venezuela no han podido ni podrán. Y así vemos que Venezuela crecerá más que Bolivia, que Brasil, que Chile, que Colombia, que Ecuador, que Perú y Uruguay. Son las proyecciones ya de la CEPAL para el año 2025. Estará Venezuela nuevamente entre los países que más crecen en la región. Ustedes saben que están los opinadores, controlados directamente, los que se dicen ser los asesores, conocedores de la materia, están controlados directamente por el Departamento de Estado. Deben saberlo, se los digo en las cámaras, sabemos sus conexiones con el Departamento de Estado, sabemos los lineamientos que le dan para venir a hablar fatalidades sobre la economía venezolana. Dificultades, claro, vulnerabilidades, claro, un país asediado como está asediado Venezuela, claro, pero también qué gran resistencia victoriosa la que ha tenido nuestra economía, principalmente por su pueblo. Y yo se los digo en su cara, que andan hablando pistoladas en criollo, andan hablando pistoladas y sandeces sobre la economía venezolana. Y entonces ya están, será peor el 2025, lo que viene es terrible, hay que prepararse. Estamos siempre preparados porque sabemos que el extremismo y el fascismo no descansan en querer destruir a Venezuela. Claro que estamos preparados para enfrentarlo, para batallar. Esta es una batalla diaria. Estos números que ustedes ven allí es la batalla diaria del pueblo venezolano por construir su porvenir, por garantizar su felicidad social, por garantizar la estabilidad económica, social de Venezuela y por garantizar la paz de nuestra patria. Así que decía ayer el presidente Maduro que hemos controlado la hiperinflación y hoy mostramos números que incluso superan en los últimos 11 años, incluso desde 1989, la realidad en materia de inflación y de hiperinflación. Para el mes de octubre ya Venezuela está proyectando una inflación anualizada del 23.5%. El año pasado, cuando vinimos acá, ya estábamos cerrando el año también y cerramos con una inflación anualizada del 189.8%. Digan ustedes si ha avanzado o no Venezuela. Digan ustedes si ha avanzado o no el pueblo venezolano en su capacidad de resistencia
y de construir una gran patria, de construir un futuro basado en la esperanza, basado en el amor, basado en la felicidad. Yo le decía que el presupuesto 2025 tiene entre sus pilares la recaudación tributaria. Y al día de hoy, la recaudación entre enero y noviembre de 2024 creció un 120% en relación al mismo periodo del año 2023. Felicitaciones, superintendente. Misión cumplida para el año 2024 y así será también en el año 2025 para que los pavosos que andan hablando mal de la economía venezolana sepan dónde ubicarse. El otro pilar, recuperar la producción de petróleo en Venezuela, el desarrollo energético, mirar a Venezuela ya como un país exportador de gas. Estamos dando los pasos seguros para que Venezuela exporte su primera molécula de gas para el mundo entre los años 2026 y 2027. No hay descanso en esta lucha y no hay tregua a los fascistas ni a los extremistas. Cuando nos vamos a la percepción del sector privado, Camacho, la última encuesta industrial, que es una encuesta entre empresas privadas, cuando se le pregunta cómo será la situación económica dentro de 12 meses, en un año, en el sector opinan que mejor un 60% y en la empresa mejor un 52%. Claro que el 2025 será un mejor año, no tenemos duda de ello, porque hemos aprendido a sortear las dificultades. Hemos aprendido a estar muy alerta frente a los ataques del extremismo que siempre asumen la economía como el campo de batalla para afectar a un pueblo venezolano entero. Otro aspecto, ¿cómo percibe usted que se encuentra ya no dentro de un año la economía, sino cómo está hoy? Mejor en el sector 65%, en la empresa 74%. Hay realidad hoy para pensar que el futuro va a ser mejor y es que el 2025 será un gran año, será un mejor año. Decía, estamos nosotros en el año bicentenario de Ayacucho. Decía Bolívar que Ayacucho es la desesperación de nuestros enemigos. Y esto que está viviendo hoy Venezuela es la desesperación de los enemigos. Es la desesperación de quienes pretenden, desde centros de poder hegemónicos occidentales, pretenden torcer el rumbo para apoderarse de las grandes riquezas de Venezuela. Es la desesperación de quienes creen que atacando al pueblo, que extorsionándolo, que chantajeándolo, podrán torcer su voluntad y la soberanía. El 28 de julio de este año, el pueblo venezolano ratificó soberanamente al presidente Nicolás Maduro en la presidencia de la República. ¿Quién puede torcer esa voluntad? Por eso decimos que no han podido ni podrán. No han podido ni podrán. Decía Bolívar también, poco después de la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria americana y la obra del general Sucre. Honor y gloria al general Antonio José de Sucre, que selló la independencia suramericana definitivamente frente al colonialismo español. Ese es el espíritu que guiará nuestros pasos futuros. El espíritu invencible de nuestros libertadores, de nuestras libertadoras, en esa batalla incansable, gloriosa, por defender la dignidad de Venezuela, por defender el honor de los venezolanos y las venezolanas. Si algo no conocen los extremistas y los fascistas, es el honor. Si algo no conocen, es la dignidad. Pero si algo sabe de sobra este pueblo, es de honor, de dignidad, de gloria, porque nos nutren las batallas de Carabobo, de Ayacucho, de Pichincha, de Junín, de Boyacá. Es la espada libertadora que alzó Simón Bolívar junto a nuestros gloriosos soldados para convertirnos, como lo dijo él en Angostura, en el centro del universo. Año 2025 será también de gloria para Venezuela. Cerrar el año 2024 en defensa de la paz, en defensa
de la felicidad de nuestro pueblo, en defensa, Ángel, de los más vulnerables, de los que han sido más atacados por el extremismo, de los que han sido más atacados con la guerra y la agresión económica. Año 2024, podemos decir que los venezolanos y las venezolanas le hemos cumplido a Bolívar, le hemos cumplido a Chávez. Y año 2025 será la esperanza renovada de un país que se renueva profundamente en 7 transformaciones para dar felicidad, para garantizar prosperidad y sobre todo para garantizar un futuro que será de gloria y que será de ejemplo para el mundo entero, como lo hace siempre el pueblo venezolano. Pido entonces, hermanos y hermanas, diputados del bloque patriótico, de la oposición, pido entonces que estos instrumentos que hemos consignado sean aprobados para la felicidad del pueblo. Muchísimas gracias. Las palabras de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez son reflejo objetivo, contabilizado, expresión numérica de lo que ha sido esta lucha contra el extremismo, contra el fascismo, contra quienes consideran que una manera de acceder al poder político en Venezuela pasa por el sufrimiento del pueblo, por la agresión al pueblo. Se dice fácil, pero en el año 2019, en el año en que fue entronizado el imbécil y badulaque de Guaidó, la inflación llegó a 350.000%. En el año 2019, hace menos de un lustro, de 350.000% a las cifras que ha presentado la vicepresidenta ejecutiva el día de hoy, derrotando lo que fue el instrumento principal de ataque, de agresión contra nuestra gente, la pulverización de la capacidad de adquirir bienes, la pulverización de la dinámica económica de la República Bolivariana de Venezuela. Creyeron que tenían el mandado hecho y están planeando nuevamente mantener ese expediente de agresión. Bastaría con notar lo que ha significado no solamente la lucha del pueblo de Venezuela, sino la derrota a la que fueron sometidas todos esos intentos de atacar, de agredir, de golpear. Estamos en víspera del bicentenario de la batalla de Ayacucho, de la victoria de Ayacucho. En víspera del acontecimiento más esplendoroso que haya ocurrido en la historia de este continente, la expulsión para siempre de todas las tropas de imperios extranjeros. Y curiosamente, hay un término que acuñó Sigmund Freud, pero que pareciera una expresión permanente de la manera de pensar las derechas hegemónicas y los extremistas. Freud lo llamó compulsión a la repetición, porque quien viera lo que significó el arrojo, la tenacidad y la valentía de los patriotas que con Sucre expulsaron para siempre al imperio español de estas tierras, debería pensárselo 2 veces antes de intentar agredirlo.
Claro que hemos avanzado y claro que esta presentación de presupuesto no solamente es expresión de la victoria de nuestra economía y de la victoria de nuestro pueblo contra la agresión. También es la profundización de la revolución bolivariana en los términos en que las concibió el comandante Hugo Chávez. Nuestra revolución a la venezolana es una revolución que se afianza en el poder popular. Y está trayendo hoy la vicepresidenta un presupuesto donde, tal como lo diría Vicente Huidobro en un bellísimo poema, estamos poniendo el acento en la mujer y en el hombre, poniendo el acento en el poder popular, poniendo el acento en lo que ya se convierte en una cotidianidad, y es que el presupuesto del pueblo es discutido y aprobado por el pueblo en consulta soberana. El día domingo culminó las postulaciones para eso que nació de la reforma que se hiciera en esta Asamblea Nacional. Por primera vez, amparados en el artículo 68 de nuestra Constitución, el pueblo de Venezuela elegirá el próximo domingo 15 de diciembre a 30.000 juezas y jueces de paz por vía del voto directo, universal y secreto. Asimismo, lo que queremos pedirle a las diputadas y a los diputados es que cuiden y respeten los postulados principales del proyecto de presupuesto traído por la vicepresidenta ejecutiva el día de hoy. En primer lugar, el acento en los proyectos populares. En segundo lugar, que casi el 80% del presupuesto esté destinado a atender a nuestra gente en salud, en educación, en cultura, en alimentación. Casi el 80%. En tercer lugar, una economía sana, autosustentable, que ha derrotado de manera definitiva a la hiperinflación. No tienen cómo ocultar, y yo veía la gráfica que presentaba la vicepresidenta, de los números de los países de América Latina, y Venezuela no solamente es la que más creció, sino que es la única que está sometida a las sanciones groseras por el imperio norteamericano, y aún así es la economía que más creció en el continente. Pero lo que me pareció lamentablemente impresionante y contrastante es que en esa misma gráfica estaban los números de la República Argentina. Y es la única economía que decrecerá en este año 2024. Eso significa sufrimiento para el pueblo argentino, desempleo. En ese sentido, una economía sana, autosustentable, con acento en nuestro pueblo y con especial atención al poder popular. Ese es el mandato que tienen ustedes, diputadas y diputados, que cuando discutan el presupuesto de la Nación para el año 2025, cuiden, preserven y profundicen esos 4 postulados. Agradecemos a la doctora Delcy Eloína Rodríguez, a los vicepresidentes de gobierno que han tenido la bondad de traer a esta Asamblea Nacional postulados tan claros en materia del ejercicio económico-financiero para el año 2025. La misma comisión donde se incorpora el diputado Ricardo Molina. Habíamos dicho que usted estaba de permiso el día de hoy, diputado, ¿no es cierto? Mañana. Me adelanté por 24 horas. Entonces lo acompaña la misma comisión, acompañado por el flamante diputado Ricardo Molina, que cumplió años el día de ayer y que se casa mañana. Me dijo que lo mantuviéramos en secreto y así se mantiene. Les pedimos a los diputados y las diputadas que así lo mantengan.
Se retira también el huracán comunero, como dice la flamante franela del ministro Ángel Prado, acompañado por su ministro comunero. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Orden, diputado. Canorea, por favor, retirarse. Okay. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión Permanente de Economía de la Asamblea Nacional, para que presente el proyecto de ley. Solicita a la tribuna de oradores. Se le concede. Buenos días, saludos, camarada presidente de la Asamblea Nacional, Junta Directiva, diputados y diputadas, pueblo de Venezuela. Hemos escuchado una extraordinaria presentación del presupuesto de la Nación para el año 2024 de nuestra querida vicepresidenta ejecutiva, y nos corresponde a nosotros, como órgano legislativo, como Asamblea Nacional, someter esta propuesta a una primera discusión y, a partir de lo expuesto, de lo que nosotros hemos podido leer, profundizar, analizar, y de el eco extraordinario que se ha sentido en el pueblo venezolano, no tenemos la menor duda de que tendremos la aprobación de esta Asamblea Nacional. En primer lugar, quisiera decir que este es el presupuesto de la resistencia y de la victoria del pueblo venezolano frente al imperialismo y frente al fascismo. Sin esa victoria estuviese Venezuela en un caos absoluto y no pudiera estar debatiendo sobre una ley que concentra todos sus esfuerzos en el desarrollo, en la prosperidad de nuestro pueblo, en la independencia cada vez más sólida de la nación y, en este caso muy particular, en la creciente y sólida participación de nuestro pueblo. Por cierto, no solamente en el diseño del presupuesto como tal, sino en su ejecución. El presupuesto es un instrumento de política económica sumamente importante. A partir de allí se planifica el desarrollo del país, con prioridades, con elementos esenciales que aborda el Estado a partir de su filosofía,
a partir de sus convicciones, sus grandes compromisos. En el caso de la Revolución Bolivariana, desde el comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, han sido siempre presupuestos fundamentados en una sólida base socialista. Entonces, la planificación del desarrollo en función de objetivos muy concretos, pero también se trata de un instrumento que motoriza el aparato productivo. Por la vía de la demanda se incorporan ingresos muy importantes, en este caso crecientes, de la economía, para que ésta mantenga su ritmo de crecimiento en este nuevo periodo de desarrollo de la nación. Podemos decir que hay pocos instrumentos, pocos escenarios de la vida política de un país, de una nación, que expresen de una manera más clara un elemento central de la administración y de la conducción de un Estado, como es la economía política del poder. Se tiene el poder, pero el ejercicio del poder tiene un propósito determinado. Y uno de los elementos centrales es para qué se utilizan los recursos, cómo son distribuidos, quiénes se benefician, cuáles son las prioridades del Estado venezolano. En este caso, tenemos que recalcar que la raíz más profunda de este presupuesto es el plan de la patria. Un plan de transición al socialismo, un plan de siembra del bienestar, un plan del despliegue y del desarrollo de las fuerzas productivas, un plan de la justicia social, un plan de la democracia socialista, del pueblo, del ejercicio del pueblo, del poder de manera directa, sin intermediarios. Y no podemos olvidar el tema de la soberanía y de la independencia. Sin soberanía y sin independencia sería imposible que nosotros pudiésemos discutir un plan de esta naturaleza. Y lo digo porque el escenario en el cual nos encontramos nosotros y se presenta este proyecto de presupuesto es un escenario en el cual el factor determinante es la agresión brutal que hemos venido sufriendo desde hace 7, 8 años, de la manera más descarada, directa y criminal por parte del gobierno norteamericano, por diferentes vías, intentos de magnicidio, injerencia diplomática, intervención con mercenarios, pero el hecho que ha causado más daño, sin lugar a dudas, a nuestro país ha sido el bloqueo económico, cuyas consecuencias todavía podemos observar. Y yo quisiera brevemente referirme a lo siguiente. Nosotros hemos dejado de percibir desde el año 17, cuando se inicia el bloqueo económico, hasta el momento más de 200.000 millones de dólares, que perfectamente lo hubiéramos podido sembrar en bienestar y en desarrollo en este país. Y eso ocasionó la mayor desgracia económica y social de los últimos 2 siglos de nuestro país. Una crisis económica como nunca y una situación terrible desde el punto de vista del deterioro social de las condiciones de vida de nuestro pueblo, condiciones sociales y condiciones materiales. Ahora estamos nosotros, después de 7, 8 años de esa asfixia financiera y económica en general, en una condición de una mayor fortaleza. El bloqueo sigue haciendo daño. El bloqueo sigue restringiendo y limitando la capacidad de desarrollo pleno de nuestro país. Pero el bloqueo ya no impide que la economía crezca, como lo escuchamos de nuestra querida vicepresidenta. Y yo quisiera agregar un elemento. Venezuela no será el país que más crece en la región, o uno de los que más crece en la región. Venezuela va a ser al final de este año, queda solo mes, uno de los países de mayor crecimiento del planeta.
lo cual es un enorme mérito del gobierno, del pueblo, de las fuerzas revolucionarias y de todos aquellos que, sobre la base de un consenso, han apuntado a la atención de nuestra economía para su crecimiento. Y eso es clave, porque sin crecimiento económico no habrá generación de ingresos. Y sin esos ingresos no habrán presupuestos sólidos, cada vez más importantes, en cuanto a los recursos que se invierten en la sociedad. Y sin eso no podremos nosotros cumplir con nuestro pueblo y sus expectativas, restablecer nada más y nada menos que ese sistema poderosísimo de protección social que creó el comandante Chávez y casi fue demolido por la agresión económica del imperialismo. Y en este escenario, donde estamos derrotando al bloqueo, donde la economía crece, donde se estabilizan los valores macroeconómicos, pese a algunos tropiezos, como los que estamos sufriendo, producto de la especulación cambiaria. Ese escenario obedece a muchos factores, pero yo quisiera mencionar en especial uno, sin el cual muy difícilmente estuviésemos nosotros hablando en estos términos de crecimiento, prosperidad creciente para nuestro pueblo. Y esa es la estabilidad política, la paz que hemos nosotros sabido defender, las instituciones sólidas y la democracia vigorosa. Es un escenario fundamental, porque sin eso las economías no crecen y no solamente el Estado no tendría recursos para invertir, sino que tampoco el sector privado tendría ni los recursos, ni el ánimo, ni la confianza para realizar inversiones que son fundamentales también para el crecimiento de una economía como la concibió el comandante Chávez, una economía mixta, donde conviva el Estado como ente rector del desarrollo y el sector privado como un motor muy importante también de toda la economía. Y también tenemos que agregar al escenario de este presupuesto un mundo en turbulencias tremendas. Los Estados Unidos a punto de cambiar gobierno, hay incertidumbre acerca de la política que aplicará en Venezuela. En todo caso, nosotros estaremos preparados para cualquier escenario. Para cualquier escenario, Venezuela preparada para seguir avanzando y profundizando las líneas de la revolución bolivariana. Las guerras en Ucrania provocadas por la OTAN para tratar de acorralar a Rusia, lo cual no han logrado. El caos que ha generado el imperialismo y el sionismo en el Medio Oriente, lo cual trae muchas incertidumbres y muchos peligros, pero aquí va Venezuela avanzando dentro de grandes complejidades y con respaldo de factores muy poderosos. En relación al presupuesto, podríamos subrayar lo que ya mencionó nuestra camarada vicepresidenta y también lo que expresó el presidente de la Asamblea Nacional. En primer lugar, los ingresos duplican los ingresos disponibles para el presupuesto del año 23. Es decir, este año 24 estamos obteniendo 2 veces más, el doble de ingresos en comparación con el año anterior, que ya había sido un salto, o ya representaba un salto en relación al año 2022. Por una parte, mayor cantidad de recursos. Pero eso no es solamente lo que define la calidad y los objetivos de un gobierno. Es hacia dónde van esos recursos, como lo decíamos anteriormente. Nuevamente se mantiene que más del 70%, en este caso casi el 80%, pero eso ha sido una constante de 25 años de revolución bolivariana, 77% estarán destinados a lo social. Es decir, no es a generar fortuna para los grandes capitales y alimentar a las oligarquías, ni
invertir en función de la acumulación del capital. No, no es eso. Son servicios públicos, es educación, es salud, es deporte, es alimentación, es cultura. Eso lo puede hacer solo un gobierno socialista. Un gobierno socialista que en este caso encabeza el presidente Nicolás Maduro. Muchos se preguntan por qué es posible que se mantenga un gobierno bajo tantas dificultades. Porque hay una política que encaja perfectamente en los grandes intereses del pueblo venezolano. Y el pueblo asume su gobierno, asume al gobierno bolivariano como su gobierno y lo defiende ante cualquier peligro y frente a cualquier desafío, por muy exigente que éste sea. Y un hecho que le pone ya, bueno, este es un presupuesto eminentemente chavista, pero este es ahora chavista al cuadrado. Cuando nosotros observamos la participación importantísima que tendrá el poder popular. Ya lo tuvo en el diseño y ahora lo tendrá en su ejecución. Eso garantizará muchas cosas. Por una parte garantizará eficiencia. Por otra parte garantizará la lucha contra el burocratismo y contra las corruptelas. Por otra parte garantizará el fortalecimiento mismo de los espacios del pueblo y de su participación. Un minuto, diputado. Y también garantizará esto una nueva correlación de fuerzas, que para nosotros es fundamental. Es el tema del poder, que para una revolución es absolutamente esencial. Si tenemos que el poder, lo tenemos que ejercer, si lo tenemos, y lo estamos ejerciendo en función de el gran actor de la revolución bolivariana. Los salarios será también un debate nacional y tenemos que decir y ratificar el gran compromiso del gobierno bolivariano con el pueblo trabajador. Y reiterar lo que hemos dicho, el salario ha sido destruido producto del bloqueo y los ingresos de los trabajadores se están restableciendo a niveles pre-crisis, pre-guerra, pre-bloqueo, con la reactivación de la economía nacional. Hay un compromiso inquebrantable y le agradecemos a los trabajadores de este país, grandes protagonistas de los hechos de heroísmo masivo que hemos visto nosotros en los últimos años, en lo político, en lo económico, en lo social. Sin los trabajadores hubiera sido impensable la recuperación de la economía venezolana. Y sin los trabajadores venezolanos, la clase obrera, hubiera sido impensable la defensa de la revolución bolivariana. De tal manera que tenemos un escenario donde podemos hablar con tranquilidad y con confianza y con mucha firmeza de que no hay ni habrá aquí jamás, más nunca, un presupuesto diseñado por el Fondo Monetario Internacional para el saqueo, para la ruina de la economía y para el empobrecimiento del pueblo. ¿Quieren ver las opciones que tiene este país? La opción de la patria, la opción de la democracia, la opción del socialismo o la opción del imperialismo, la opción del bloqueo y el sometimiento, entre otras cosas, entregándole el país y nuestro presupuesto a el Fondo Monetario Internacional, a las grandes oligarquías. Este será un presupuesto de la consolidación de la recuperación productiva del país, número uno. Este será un presupuesto del fortalecimiento del sistema de protección y de bienestar de nuestro pueblo a partir de la riqueza que se pueda y se va a seguir generando. Este será un presupuesto del poder popular. Este será el presupuesto del comandante Chávez. Y además este será el presupuesto que inicia un nuevo ciclo en la vida política, en la vida social y en la vida económica de nuestro país. Se cerró el ciclo del sufrimiento como producto del bloqueo. Ahora se abre un nuevo ciclo de desarrollo, de despliegue, de bienestar pese al bloqueo. Y esto coincide con el inicio del nuevo periodo presidencial de nuestro presidente Nicolás Maduro, que tendrá este instrumento para mantener las banderas del socialismo al frente de la patria.
Entonces nosotros hacemos un llamado desde la Comisión de Economía y Finanzas y desde el seno de esta Asamblea Nacional para que aprobemos este poderoso instrumento de planificación, desarrollo y despliegue de las bases de una sociedad socialista como la concibió nuestro comandante Chávez. Muchas gracias. Voy a dejar el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Tres precisiones obligantes. La oposición democrática quiere paz, da lo mejor de sí por la paz. Nada nos importa más que la paz. La oposición democrática rechaza el uso de la violencia en el quehacer político, repudia enérgicamente las sanciones extranjeras. La oposición democrática está comprometida con el mejor futuro para Venezuela, que sea de prosperidad generalizada. Para que la paz, la democracia, el bienestar para todos sea el signo en el 2025, que es nuestro más entusiasta empeño, la economía y atada a lo social es la clave. El presupuesto de ingresos-gastos de la República del año que viene, por el cual adelantamos, votaremos favorablemente, será herramienta fundamental para los logros económicos y reiteramos sociales necesarios. Es el instrumento más importante de las políticas públicas de Venezuela y en consecuencia es nuestro deber, el de la oposición democrática, observar, sugerir, proponer para mejorar. El proyecto presentado por la vicepresidente, cuya gestión valoramos, muestra las prioridades del Ejecutivo Nacional. Es suficientemente sabido que la formulación del presupuesto debe estar sustentada en un conjunto de premisas económicas que se estima ocurran durante el ejercicio fiscal correspondiente, como el nivel de inflación, el tipo de cambio, el precio del barril del petróleo y la producción, y otros aspectos económicos de los cuales depende la buena planificación y la ejecución del presupuesto. Quienes han sido parlamentarios en otros periodos pueden dar fe que estos datos se presentaban invariablemente. No fue así para el del 2024, no fue así, no es así en el proyecto del 2025. Solicitamos que estas premisas se incluyan en el documento que vendrá aquí a la plenaria para la segunda discusión. El presupuesto 2024 montó en el equivalente, lo señaló la vicepresidenta, en 20.460 millones de dólares a tasa del BCB, 51.14% más que el aprobado en el 2023. El presupuesto del 2025, el proyecto presentado alcanza a la tasa de hoy los 18.995 millones equivalentes de dólares, o si lo queremos en una moneda distinta, equivalente a 138.476 millones de yuanes. Cuando se presentó el presupuesto el 14 de octubre por parte del ministro Menéndez, los 906.459.157.540 equivalían a 23.000 millones de dólares. Pero a fuerza de la devaluación, en esta semana el presupuesto ha perdido una parte importante de su valor. Y si se mantiene el ritmo de la devaluación diaria del bolívar versus el dólar, para el 1 de enero el presupuesto presentado habrá reducido su capacidad de gasto en un 19.30% menos
que el aprobado por la Asamblea Nacional para el año 2024. Preguntamos, ¿cuál será el monto real de la capacidad de gasto del Ejecutivo Nacional en marzo, en mayo, en septiembre o en diciembre del año que viene de mantenerse el ritmo de la devaluación del bolívar? ¿Cuál será el de las gobernaciones, de las alcaldías, de los ministerios? Hay que blindar el presupuesto y no hay otra manera de hacerlo que anclarlo a una moneda fuerte. No soy tan ingenuo para plantear aquí que se dolarice el presupuesto de ingresos-gastos. ¿Qué es lo que correspondería? Porque el mayor porcentaje de los ingresos se realizan o están indexados en dólares. Y solo menciono los ingresos petroleros como ejemplo. Por lo que planteamos entonces que evalúen, estudien el anclar el presupuesto de ingresos-gastos al yuan. Yuanicemos el presupuesto de ingresos-gastos 2025, lo que de paso nos permitirá acercarnos al modelo económico chino que unos cuantos de los aquí presentes, yo incluido, admiramos. Los ingresos corrientes se clasifican de acuerdo con su periodicidad en ordinario y extraordinario, y en el caso particular de Venezuela se distingue entre los de origen petrolero y no petrolero. En la ley de presupuesto del 2025, los ingresos petroleros representan el 53.39% de los ingresos nacionales, pero el 91.36% de estos ingresos, o 442.101 millones de bolívares, se consideran ingresos petroleros extraordinarios. Hasta fecha reciente, todos los ingresos petroleros se consideraban ordinarios. La política de catalogar los ingresos petroleros como ingresos extraordinarios afecta directamente los recursos destinados a los gobiernos regionales y municipales por concepto de situado constitucional. De acuerdo a nuestros cálculos, estados y municipios dejarán de percibir para el año 2025 por esta clasificación como extraordinaria de los ingresos petroleros una cifra que se ubica cerca de los 1.852 millones de dólares. Gastos de personal. La partida 401, que incluye sueldos, salarios, compensaciones, primas, aguinaldos, utilidades, bonos vacacionales y otros ítems relacionados, alcanza para el año 2025 la cifra de 85.521 millones de bolívares, 938.858, equivalente a 1.792 millones de dólares. Con una nómina, según la ONAPRE, de 5.545.113 funcionarios, eso promedia anualmente unos 321 dólares equivalentes con 20 centavos o 26,93 dólares por funcionario público cada mes. La asignación real por sectores está bien detallada en el presupuesto, pero podemos ver allí que en valor real la asignación para educación, educación universitaria y salud, clave en la prosperidad y desarrollo del país, son para el año 2025, reitero, en valor real, 9.26% menos en el caso de educación, 9.09% menos en el caso de educación universitaria y 5.2% menos en el caso del sector salud. ¿Qué proponemos? Que se incorporen, como lo hemos solicitado en el proyecto de ley para la segunda discusión, las premisas económicas señaladas. 2, que se ancle el presupuesto a una moneda fuerte, sugiriendo personalmente el yuan. 3, que se reconsidere la calificación de extraordinario de los ingresos petroleros y con tal se ajuste el situado constitucional para estados y municipios. 4, que se revisen las distintas partidas de gasto para realizados recortes posibles, transferir esos recursos a la partida 401, gastos de personal, y garantizar así mejores posibilidades de ingresos a los más de 5 millones de trabajadores del sector público y que se ajusten también las partidas correspondientes a los ministerios de Educación, Educación Universitaria y Salud. Señores diputados, señoras diputadas, presidente, vicepresidente, que el 2025 sea bueno para todos, que Dios nos bendiga y que trabajemos duro, muy duro, por este pueblo que tanto nos necesita. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Puede dar el derecho de palabra al diputado José Bielma Mora. Micrófono para el diputado, por favor. Saludos a
Asamblea Nacional, señor presidente Jorge Rodríguez, señor primer vicepresidente Pedro Infante y señora vicepresidenta América Pérez Dávila. Compañeros, hemos visto o hemos escuchado del diputado Luis Martínez una exposición muy ligera, pero muy desalentadora del esfuerzo revolucionario por atender de manera especial a todo el país. Señor diputado Luis Martínez, usted en un momento mencionó el ataque despiadado, consecuente del imperialismo sumado a unos traidores apátridas que están permanentemente atacando al país. Pero vinieron hoy, o vino hoy a esta asamblea a traernos un presupuesto sumado a la paz, al amor, al mantenimiento y al bienestar de la patria por parte de nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez. Ahí vimos algo muy importante. El 77% del presupuesto es destinado a la función social. No sé dónde vio los números el compañero Luis Martínez o qué presupuesto tiene, pero tenemos un presupuesto donde establece el fortalecimiento de la educación a todos los niveles hasta el universitario. La parte cultural y deporte va en crecimiento en un 13%, lo que tiene que ver con defensa, orden público y justicia, más de un 15%, alimentación, vivienda, transporte, sube a un 14%, obras de infraestructura, que es muy importante, salud, proyectos y ley de ayuntamiento van aumentando a llegar al 77%. Pero cuando él habla sobre que el presupuesto se va disminuyendo a medida que va corriendo el tiempo, yo creo que tampoco vio las cifras importantes del crecimiento de los últimos 3 trimestres del año 2024 y falta el último en materia tributaria, aduanera, el crecimiento y el esfuerzo que se ha hecho por aumentar el barril de petróleo en Venezuela de manera diaria y consecutiva. Cuando vemos estos elementos, vemos que vamos a tener un presupuesto con mayor fuerza y con mayor precisión. También en el tema que habla de presupuestos centralizados, que tiene que ver con gobernaciones, distritos y estados, va a ir mejorando en cada una de las circunstancias de pago de los dosavos que el próximo año, en los presupuestos descentralizados, que tiene que ver sin fines empresariales o con fines empresariales, tienen una ventaja competitiva. Pero ¿qué dice el presupuesto? Habla sobre el crecimiento establecido de acuerdo a la ley constitucional del Plan de la Patria 2019-2025. Habla sobre el impulso de los 18 motores productivos del país, pero también en la víspera del crecimiento y la evaluación de los 7 transformaciones que el país va a emprender próximamente. También habla sobre la atención con prioridad al sistema alimentario, a la asistencia de las poblaciones más afectadas y la necesidad de fortalecer todo el ámbito de salud, nutrición y protección. Por lo tanto, como esto es un presupuesto que está avanzando, que tiene un crecimiento fundado en bases reales con la dinámica del Bolívar que hay que proteger y cuidar, porque cuando hablaba el señor diputado Luis Martínez sobre la paz en este país debe descansar en el amor propio, en la estabilidad económica y en el sustento y el valor del Bolívar, como lo ha mantenido la vicepresidencia de la República hasta este momento, de una estabilidad económica que va creciendo. Incluso tampoco habló Luis Martínez sobre el crecimiento que está diagnosticando ya la CEPAL y organismos internacionales, que Venezuela será en América Latina el país que va a crecer más, pese a ser el país con mayor número de sanciones. Por lo tanto, yo le pido a los diputados y diputadas que veamos con mucho cuidado
que tengamos sobre todo la fe y la esperanza, porque la economía es también fe y esperanza, y también sigamos dando el impulso necesario y la aprobación para este presupuesto del año 2025, que va a ser plena felicidad para el pueblo bolivariano y el pueblo venezolano. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Nadie más anotando el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2025, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2025. Se remite a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional a los fines de la elaboración del informe correspondiente para su segunda discusión, de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Ciudadana secretaria, sírvase en consecuencia a remitir a la comisión establecida a los efectos de la preparación del informe para segunda discusión. Tercer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ramón Lobo. Solicito a la tribuna de oradores, se le concede. Buen día al pueblo venezolano, buen día a los diputados y diputadas y un saludo a la Junta Directiva. Con motivo de la discusión del presupuesto y tal como está establecido en la Constitución, en el artículo 312, el presupuesto es acompañado de la Ley Especial de Endeudamiento, que tenemos que enfocarlo como una fuente financiera alterna para complementar los recursos que se originan de origen interno, bien sea ordinario o extraordinario. Esto es una filosofía que trabaja toda unidad económica y los gobiernos. Me financio con recursos propios, pero también cuando así lo requiere la economía y los programas que se tienen establecidos, recurro a fuentes alternas. Y siempre se recurre a fuentes alternas y la consecución de los recursos también está en función de la capacidad que tiene la economía para responder ante esos compromisos. En este sentido, y muy bien lo señalaba la vicepresidenta al momento de su intervención, estos recursos que están dentro de esta ley están orientados a fortalecer las capacidades productivas y los servicios públicos. Cuando nosotros evaluamos el proyecto de ley, tenemos 34 proyectos bajo la figura de contratación que suman aproximadamente 165.000 millones de bolívares, pero igualmente por la figura del desembolso son 34 proyectos que suman la cantidad de 71.500 millones de bolívares de manera aproximada. Pero más allá de nombrar proyectos, cantidad, es importante indicar cuál es el uso de esos recursos, la calidad del endeudamiento, que es un término que se utiliza y es el elemento central que siempre tiene que considerarse al momento de recurrir a las fuentes de financiamiento. Permítame, ciudadano presidente, indicarle que dentro de la contratación existen 12 órganos de la administración pública.
Y esos 12 órganos, ¿cuáles son los que llevan el mayor peso? Energía eléctrica, el 35% de los recursos. Producción nacional, el 10% de los recursos. Transporte, el 17% de los recursos. Ante una situación de saboteo que hemos podido nosotros apreciar por el sector extremista de la derecha, el gobierno bolivariano y esta Asamblea Nacional va a responder con la posibilidad de generar y la búsqueda de recursos para atender un sector fundamental, transversal, para la calidad y para la recuperación de nuestra economía. Así respondemos los bolivarianos y los revolucionarios ante estas adversidades. De la misma manera, ese planteamiento es similar en lo que nosotros llamamos el desembolso, que son los recursos que directamente van a alimentar al presupuesto nacional. El 32% de estos recursos va para la energía eléctrica, el 21% para el transporte y el 11% para el Ministerio de Aguas. Y cuando hablamos de agua, ¿qué podemos involucrar? 4 proyectos estructurantes para el mejoramiento de sistemas de agua potable masivo, pero también de saneamiento ambiental. Cuando nosotros hablamos de los proyectos de energía eléctrica, entonces hablamos de Termozulia en su segunda fase, en su tercera fase, hablamos de Tocoma, que son espacios para la generación, pero también hablamos de recursos para la transmisión de esa energía que estamos generando en los distintos espacios. De forma tal, estimado presidente, de una manera muy concreta y orientados hacia proyectos, porque a veces es muy fácil venir a cuestionar cualquier elemento de consideración cuando vamos a fuentes financieras tradicionales. Es la calidad y eso es lo que quiero destacar con todos ustedes y compartir. Adicionalmente, en esta propuesta de endeudamiento tenemos para la gestión fiscal un universo de hasta 20.000 millones de bolívares y para el servicio de la deuda un aproximado de 60.000 millones de bolívares. Es importante indicar que esto es una autorización que se le da al Ejecutivo Nacional, un techo, un paraguas sobre el cual él mismo realiza las distintas acciones, bien sea a nivel del mercado interno o bien sea a nivel del mercado internacional para la consecución de estos recursos y de esa manera avanzar en los programas, en los proyectos que están establecidos y nosotros seguir en la recuperación no solamente económica, sino en la calidad de vida del pueblo venezolano que ha sido trastocada por estos sectores ultraderechistas, pero que tenemos el liderazgo del presidente Nicolás Maduro para nosotros lograr la restitución tal como lo estamos alcanzando y el año 2025 será un año de prosperidad para todo el pueblo venezolano. Nuestro abrazo. Presidente, le hago entrega del proyecto de la Ley Especial de Endeudamiento para el periodo 2025. Nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2025, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2025. Se remite a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional a los fines de que se elabore el informe correspondiente para su segunda discusión de acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se instruye a la secretaria para que se sirva enviar a la Comisión de Economía el proyecto a los efectos de elaboración del informe para segunda discusión.
Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional correspondiente al ejercicio económico financiero 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 39, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Muy bien, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Gerardina Parada a los efectos de que presente el informe. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. ¿Cómo está? Sí, buenos días. Saludos al doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de esta honorable Asamblea Nacional, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta América Pérez. Saludos a los diputados y diputadas de este Parlamento. Especiales también saludos y agradecimientos a todo el personal obrero, administrativo, de seguridad, a todos los que hacen posible una gestión transparente y eficiente. Y sin duda, al que manda en este país, nuestro pueblo soberano, valiente y heroico, quien ha derrotado nuevamente el fascismo y los apátridas que acechan a cada rato, pero aquí está este pueblo noble. Hoy tomamos el derecho de palabra para presentar a la plenaria el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional para el ejercicio económico financiero 2025. Este presupuesto lo hemos recibido de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Asamblea Nacional y fue discutido y analizado en la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional en concordancia con el artículo 39, numeral 4 del Reglamento de Interior y Debates, en concordancia también con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este presupuesto fue elaborado y formulado atendiendo al sistema de planes de la Nación, en especial al Plan de la Patria 2019-2025, al igual que ha tomado en cuenta el plan de las 7 transformaciones que presentara nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro y reelecto recientemente para un nuevo mandato presidencial. Consideramos que este proyecto cumple cabalmente con los artículos 187, 299 y 315 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente el 315, que nos indica cómo debe estar elaborado un presupuesto por cualquier órgano o ente público. Está hecho con la finalidad de proteger y promover el bienestar social integral de sus trabajadores, de sus trabajadoras, tal como lo ha venido haciendo nuestro presidente Maduro y, por supuesto, esta directiva de la Asamblea Nacional. Es importante recalcar aquí cómo recibimos esta asamblea. Estaba en ruinas, y no solo en ruina material, sino en ruina moral, en ruina ética. De aquí rescatamos a nuestros líderes de por siempre, nuestro libertador Simón Bolívar, nuestro comandante Chávez, y nunca más saldrán de este recinto. Es así como también este presupuesto ha venido evolucionando favorablemente, como lo ha hecho nuestro país. Así lo ha venido haciendo esta Asamblea. Y es importante recalcar lo que decía nuestro diputado Farías, cómo el bloqueo ya no nos frena y seguimos avanzando, seguimos como pueblo valiente y heroico. Nos decía esta mañana
nuestra vicepresidenta, los alcances en cuanto al ejercicio económico, cómo hemos crecido, cómo hemos derrotado la hiperinflación y cómo hemos obtenido el más bajo número en 25 años de esta inflación. En general, hemos mejorado notablemente y además recibimos más buenas noticias, pero que esto sin duda es el reflejo del bienestar colectivo de nuestra población. Como nos decía el comandante Chávez, hagamos todo siempre junto al pueblo y para él, porque el pueblo es el creador de la historia, son los verdaderos héroes, son la fuente de nuestra fuerza y no hay dificultad insuperable siempre y cuando nos unamos como un solo ser y actuemos como la voluntad de esto como uno solo. En este sentido, esta Asamblea orientará el presupuesto del 2025 hacia el financiamiento de las siguientes políticas de inversión que seguirán garantizando, como se ha venido haciendo en primer lugar, la participación protagónica de nuestro poder popular como pueblo legislador, eje transversal de nuestro compromiso revolucionario e institucional. En segundo lugar, fortalecer e impulsar los principios de integración y solidaridad internacional con los países hermanos, con los grupos regionales y aliados estratégicos, como hemos venido viendo en los foros parlamentarios contra la lucha fascista y antiimperialista. También impulsará la política y estrategia comunicacional que difunda el trabajo parlamentario y la realidad nacional, llevando la verdad de Venezuela al mundo. Importantísimo también es el de mantener en las mejores condiciones las instalaciones y el extraordinario patrimonio cultural e histórico del Palacio Federal Legislativo. Una vez efectuada la evaluación y revisión de la documentación recibida, esta comisión ha podido constatar que el proyecto de presupuesto presentado por la Asamblea Nacional cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales que regulan la materia, asimismo con los requerimientos técnicos establecidos para la formulación presupuestaria. En cuanto a los gastos, la Asamblea Nacional para el ejercicio económico financiero del 2025 presenta una cuota presupuestaria por la cantidad de 1.258.846.342 bolívares, en dólares 26.379.847,9 dólares, destinada a las acciones centralizadas 226.48.590 y el proyecto 1.032.797.752. Esto, por supuesto, hemos revisado y atendiendo a esto, consideramos y ponemos a la discrecionalidad de esta honorable plenaria de aprobar este informe que nos presenta la Dirección de Planificación de la Asamblea Nacional. Finalmente, y ya para finalizar, presidente, decirle a nuestro pueblo que este Parlamento patriota seguirá defendiéndolo y construyendo leyes inexorables, leyes que lo protejan y defiendan, y que ningún imperio ni familia de apellidos va a robarle la alegría, la paz y la felicidad que tanto ha defendido y defenderá, por lo menos hasta el 2030, nuestro valiente presidente obrero Nicolás Maduro. Y presidente Maduro, cuente usted que el 10 de enero estaremos jurando a su lado para seguir abriendo las grandes alamedas que se merece nuestro valioso y nuestro valiente y heroico pueblo de Venezuela, mediante la construcción de nuestro propio modelo económico, político, social y militar, porque no seremos esclavos de nadie. Es todo, presidente. Bien, nadie más anotado en el derecho de palabra. ¿Se va a cerrar? Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional
correspondiente al ejercicio económico financiero 2025, de conformidad con lo que está establecido en el artículo 39, numeral cuarto del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el presupuesto de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana secretaria, sírvase a remitirlo a la Dirección de Planificación y Presupuesto de la Asamblea Nacional a los efectos de su consideración. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar el derecho de palabra al diputado Orlando Camacho para que presente el informe correspondiente. Solicita al Tribunal de Oradores, se le concede. Gracias. Un saludo, presidente, doctor Jorge Rodríguez, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta diputada América Valiente Pérez, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina. Saludos, diputados, diputadas, pueblo de Venezuela. Me corresponde en la mañana de hoy presentar el informe del presupuesto del Banco Central del año 2025. Primero hablar del contexto global, un contexto que tiene que ver con la guerra en Ucrania, también con los factores que tienen que ver con, la inflación internacional que también incide en Venezuela. Pero nos corresponde incluir el fenómeno venezolano, que tiene que ver con las sanciones y todas las medidas coercitivas que han venido apretando el cuello de la República, de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Los ingresos operativos del Banco Central se proyectan en 12.238.081.571,31 céntimos. Número bien complejo, ¿no? Que está orientado de la siguiente forma. Las operaciones diversas que hace el Banco Central representan el 62.63% y el 37.37% de las actividades provenientes de la Casa de la Moneda, consolidando su papel como garante de la soberanía monetaria. Los gastos de operativos que tienen que ver del presupuesto del Banco Central, el 37% son gastos corrientes que tienen que ver destinado a la fortaleza de la capacidad del Banco Central. El 12.5% enfocado a la modernización de las estructuras financieras soberanas y el 31.50% el compromiso que tiene el Banco Central con el bienestar de los trabajadores y trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, la gestión del Banco Central de Venezuela, primero tiene que ver que este es el Banco Central de Venezuela y no el Banco Central de China. Aquí el Banco Central busca defender la soberanía del bolívar, la defensa de nuestra moneda. Y han visto cómo en el último año más del 84% de las transacciones son hechas en bolívar. Se ha logrado controlar y mantener una inflación al mes de octubre del 16.6%. Se ha logrado también mantener una autonomía del Banco Central de Venezuela, pero una autonomía no que solamente decida el Banco Central solo, sino una autonomía al modelo socialista de Venezuela que tiene que ver una autonomía
participativa, donde el Banco Central de Venezuela va y visita a cada uno de los sectores, entiende a cada uno de los entes públicos y trabaja en coordinación, así como la Asamblea Nacional, en coordinación con todos los poderes del Estado y con el Ejecutivo Nacional. Es por eso que el Banco Central de Venezuela fortalece las políticas monetarias y cambiarias, asegurando la estabilidad económica con mecanismos que protegen la inflación y protegen al pueblo. También administra los activos externos, buscando cómo resistir del robo y del saqueo que tienen las agresiones internacionales con los activos que tiene la República en el exterior. También busca siempre coordinar y reforzar la coherencia entre el Estado y el Banco Central. Es por eso, ya por último, que el modelo de gestión del Banco Central de Venezuela busca perfeccionar todos los procesos internos para alinearlos con los objetivos del socialismo bolivariano. Tomando en cuenta estos planteamientos, la Comisión Permanente de Economía, Finanza y Desarrollo Nacional propone a esta plenaria de la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela para el ejercicio financiero del año 2025. Le hago entrega al presidente de la Asamblea Nacional el informe de la comisión. Muchísimas gracias.